La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga, Gustavo López en los micrófonos, y agradezco la colaboración, la atención que siempre nos ha brindado de Repet, Monse Orozco, César Hernández, Andrea Mateos y Nelda Judith Danzar. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan para hacer posible La Luciérnaga, este programa del Sindicato de Académicos. El día de hoy tenemos una invitación muy interesante. Vamos a platicar con el maestro Felipe Ponce Barajas. Él es académico del Centro Universitario del Sur, con una trayectoria muy particular. Ya lo verá. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estamos? Buenos días, Gustavo. Un placer estar en este programa maravilloso. Un gusto platicar contigo, Felipe, por todo lo que conocemos de ti desde tu formación, pero particularmente por lo que estás haciendo ahorita. Vamos haciendo un recuento, ¿qué te parece? Tú eres egresado de la carrera de Filosofía y Letras. Así es, salí de Filosofía y Letras en el año 97, en la década de los 90s. Entré ahí en el 92, en una época de mi juventud, tiernito. Y convulsa, ¿no? Y una época convulsa. Convulsa, con muchos cambios y transformaciones en el país, cambios políticos, en fin. Y bueno, entré como todo jovencito en su momento, con la intención de abocarme a los estudios. Finalmente las letras era algo que sí había ya encontrado como mi vocación. Suelo contar la anécdota de que estaba yo en la fila, ahí en el piso -1, en aquel entonces, para entregar los papeles definitivos para la licenciatura, un semestre antes de ingresar finalmente a letras, pero yo iba para la carrera de turismo, porque profesionalmente yo había trabajado en restaurantes, me encantaba el tema del servicio y quería especializarme en esos asuntos. Pero justo al llegar a la ventanilla, atrás de la última persona, decidí salirme de la fila y volver a hacer los trámites para ingresar justamente a letras, que era lo que me había fascinado casi desde siempre. No fui un lector muy precoz, porque no había muchos libros en casa, pero ya cuando hubo maestros muy cercanos que me recomendaron lecturas, que empecé a conocer ese mundo, me fui decantando realmente por esa opción, al grado de que en cierto momento pensé que pudiera ser mi opción vital, ¿no? Y lo fue. Y finalmente lo ha sido hasta el momento. Ajá. A menos que cambien las cosas en estos años, pero no creo. Bueno, la pasión la trae una arraigada, ¿no? Difícilmente se puede ir ese asunto. Si a lo mejor doy un viraje en los próximos años de mi vida, seguramente será en algo relacionado con los libros o con la literatura, definitivamente. Dicen que los que leen son gente completa, eso dicen. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, en cierto sentido, quizá no completa, pero con la tendencia a completarse personalmente y a completar el mundo. Nuestra realidad. Nos ayuda mucho la lectura a ser, no digo mejores, pero por lo menos a ver las cuestiones de la vida y a nosotros mismos desde otros ángulos, desde otras perspectivas, con la mirada de los otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, los personajes, los escritores, las opiniones de otras personas. Eso siempre entra en función con nuestras propias experiencias, y yo creo que se logran ligeras transformaciones, cambios, que yo creo que con el paso del tiempo pueden ser muy importantes en las personas y por supuesto quizá también en los colectivos, ¿no? Definitivamente. Oye, Felipe, tú das clase en el Centro Universitario del Sur. Así es. Ahí en Ciudad Guzmán, de una materia que llama mucho la atención porque pocos la conocemos y desde luego muy pocos la abordamos, ¿no? Y hablamos de la materia de, ¿qué? ¿Diseño editorial? Sí, doy dos, es diseño editorial y multimedia para los alumnos de la carrera de letras del Centro Universitario del Sur. Sí, es una materia, ese par de materias son muy interesantes. Porque nos permiten adentrarnos, aunque sea brevemente, en un solo curso, en el mundo del libro. Básicamente en
en el diseño y en la elaboración del objeto material de un libro, con todas las materias correlacionadas. Digamos que el alumno abre, digamos, como una brecha con esa materia que después puede extender hacia un campo muy, muy amplio. Y bueno, la de diseño editorial da como resultado tener pues un libro como producto final, un libro físico y un libro electrónico, y diseño editorial y multimedia, una revista bien diseñada, preparada para impresión o también digital. ¿Eso tienen que hacer tus muchachos cuando terminan el curso? Sí, ¿Sí? De hecho ¿Y es un solo curso? Es un solo curso, sí, pero todo lo hacemos de manera práctica. Por suerte en el Centro Universitario del Sur hay un laboratorio estupendo, un laboratorio de periodismo. Ah, qué bien. Allí damos esa materia, es decir, los alumnos no están en el mesabanco, están frente a una computadora con los programas de edición. Entonces, desde el primer momento, desde la primera hora del curso, la clase es totalmente práctica. Y estamos practicando, estamos haciendo libros de inmediato. Es decir, ellos están ahí trabajando, conociendo los pormenores de la tipografía, cómo se planifica la edición de un libro, desde escoger el tamaño basado en el tema del papel, las medidas del papel, los márgenes, las tipografías, toda la terminología de los libros, cómo se diagrama, cómo se hacen estilos, digamos, todos esos pormenores, hasta llegar a una cubierta que le va a dar esa presentación muy apropiada a nuestra publicación. Y una vez terminado, digamos, los pasos para hacer un libro impreso, pasamos a convertirlo en una obra electrónica, que ellos se encargarán de distribuir con las plataformas electrónicas actuales. Que no es el simple PDF. No, un PDF, yo ya les puedo decir a todos nuestros compañeros académicos que un PDF es, digamos, una tablilla cuneiforme, valga la expresión, amigos, para ponernos como en sintonía comparado con nuestro libro impreso actual. O sea, así de viejo es y así ya de inadecuado para la lectura. No, el libro electrónico actualmente, desde hace muchos años, es un libro que podemos denominar EPUB en español, EPUB, digamos con la terminación en inglés o con la pronunciación en inglés. EPUB, que significa Electronic Publication. Y es un formato universal, estandarizado, que permite que el texto, el contenido del libro, se adecue perfectamente a cualquier dispositivo de lectura. Sea un teléfono celular, una tableta e-reader para lectura exclusiva de libros electrónicos, una tableta común y corriente para ver cualquier información, la pantalla de una computadora, una laptop, incluso una televisión o cualquier pantalla, digamos, modificable o móvil. Se adapta la tipografía, las letras, el contenido, se adapta como si fuera, voy a decir la expresión, algo líquido, y se puede modificar tanto el tamaño como la tipografía al gusto del lector, para que la experiencia de lectura sea lo más positiva y lo más adecuada a los gustos y usos. Disfrutable, ¿no? Disfrutable, sí, para el lector, ¿sí? El PDF, al contrario, no es rígido, por eso decía yo que parecía una tablilla cuneiforme, es rígido, duro, voy a rizar el rizo, quebradizo en el sentido de que pues no se puede acomodar. Si uno quiere leer un PDF en un libro electrónico, es una tarea complicadita, porque ahí está uno con los deditos moviéndole, haciendo el zoom, ampliando y acercándonos, luego se mueve y no sabemos finalmente cómo. O sea, es una lectura tortuosa, ¿no? Bueno, amigos, ustedes se preguntarán por qué Felipe Ponce habla en este tenor de la publicación electrónica. Bueno, pues porque es un experto en la materia, está dando la materia en INCUSUR y nos está sorprendiendo con este tipo de comentarios, porque bueno, nos ilustra y nos hace entender mejor este mundo de la publicación.
en donde Felipe lleva a sus alumnos a la publicación de un libro, de una revista. No es cosa fácil, además en un curso. No, y me siento muy contento porque ellos se estimulan mucho al ver el trabajo de su semestre, al verlo publicado en plataformas como Amazon. Dicen que es el primer hijo de uno, ¿no? Que es como un hijo. Claro, y ellos se entusiasman. Ellos suelen publicar sus propios escritos, sus compilaciones de sus trabajos de la licenciatura, antologías que hacen de sus propios compañeros. Es decir, ellos empiezan a ejercitar justamente una labor editorial, no solamente en la gestión de la física de las obras, sino en toda la concepción, digamos, de planeación de una publicación. Y es altamente gratificante, por supuesto, para mí como profesor, por supuesto, pero creo que muchísimo más para los alumnos ver los resultados. Y he visto trabajos realmente notables. Pues muy interesante. Además, CUSUR es un centro universitario muy movido en el ambiente literario. Bueno, sí. Valga la herencia de Juan José Arriola, Clemente Orozco y algunos amigos que tenemos por ahí, en Ricardo Sigala, por ejemplo, una persona activísima en la materia de publicación, en el periodismo cultural. Los muchachos se involucran con esos procesos. ¿Qué pasa en CUSUR? Es un polo de desarrollo cultural importantísimo, Ciudad Guzmán. Digamos que toda la región del sur de Jalisco, Sayula, Ciudad Guzmán, son entidades, ciudades que han aportado mucho a la cultura de Jalisco y del país. Y bueno, sí, particularmente Ciudad Guzmán con el centro universitario ya vino a darle una formalidad extraordinaria, y justamente con la creación de la licenciatura de letras en el CUSUR renovó y le dio un carácter muy profesional, muy sólido a lo que ya existía, por supuesto. Digamos que ahora ya, más allá de que la literatura sea vista como un hobby, como un pasatiempo, de pronto en un cierto sentido como una ocupación a lo mejor de las élites económicas o de muchachos vagos que sin oficio ni beneficio, como suele de pronto decirse, todavía no. El CUSUR ya vino a darle el carácter formal, universitario, a esa actividad de la cultura, de la creatividad, que es la literatura, y además el carácter de pues un área de investigación formal, de creación de conocimiento y de investigación de la propia literatura. Entonces, sí vino a abonar muy positivamente en la profesionalización de esta área. Yo podría decir que está fortaleciendo la tradición de Ciudad Guzmán. Sí, sin duda viene a sumarse a esa gran tradición de tiempo A. ¿no? Bueno, amigos, pues estamos aquí en La Luciérnaga platicando con el maestro Felipe Ponce Barajas, académico del Centro Universitario del Sur, aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Felipe Ponce Barajas, académico del Centro Universitario del Sur. Felipe, pues qué maravilla que estés trabajando esta materia, que uno no se imagina que se cursa. Se imagina uno a los muchachos de letras leyendo, corrigiendo, haciendo estilo, casi como filósofos, ¿no? Sí, un poco. Pero me estás hablando de un trabajo muy práctico. Es verdad, en mi tiempo no existía, por ejemplo, esta especialización, y ahora veo los programas de la licenciatura y tienden justamente a especializar a los estudiantes de letras, y me parece muy positivo. Es decir, porque aparte de los conocimientos teóricos, de la capacidad de discernimiento, de lectura, de comprensión, etcétera, y de escritura, pues también hay se está enseñando, un oficio tal cual. Yo lo digo de este modo, a pesar de que estemos en una licenciatura, finalmente se enseña un oficio que es el de la edición,
que aunque estamos hablando ya de bytes y de computadoras, programas, de diseño, cosas muy especializadas, en esencia tiene conocimientos que se recogen incluso desde la Edad Media y que pasan por las enseñanzas de Gutenberg, todo el siglo XVI, XVIII, etcétera, y son particularidades, singularidades que un buen diseñador tipográfico con estudios de letras debe saber y debe aplicar. Bueno, amigos, tal vez ustedes se hayan topado alguna ocasión, se hayan encontrado con alguna publicación que produce nuestro amigo Felipe, porque han de saber ustedes que él fundó una editorial. Bueno, a la fecha van 3, pero él es fundador de la editorial Arlequín. ¿Hace cuánto tiempo? No, ahorita lo vamos a preguntar. Pero además, después de ello surgió Página 6, y yo recuerdo Página 6 porque alguien llegó a un centro escolar donde yo trabajaba, de educación media básica, a presentar Página 6, ¿no? A poner Página 6. Y yo le dije, no, yo tengo un buen amigo, se llama Felipe Ponce. Y luego recientemente una nueva editorial con un sello muy particular, una característica particular. Vamos empezando por Arlequín. ¿Hace cuánto fundaste? ¿Por qué te dedicaste a esto de las publicaciones? Bueno, fue natural cuando estaba estudiando letras. Fue natural que nos reuniéramos con muchos colegas, con amigos, y que quisiéramos publicar de manera formal nuestros propios escritos y los escritos de otros colegas, otros amigos. Y más que ir, tocar puertas y solicitar audiencia para presentar proyectos, a nosotros se nos ocurrió, bueno, pues vamos haciéndolo por nosotros mismos, ¿no? Y montamos una editorial. Hicimos al principio una cooperativa, una serie de amigos que convivíamos en ese momento, una especie de cooperativa, y le empezamos a publicar, o sea, dábamos una lanita cada mes y de pronto publicábamos una obra, ¿no? Y así fue funcionando. Ese modelo se agotó muy rápidamente, después le dimos un carácter más formal, fuimos aprendiendo a emprender, no sabíamos nada, digo, yo no tenía familia de emprendedores o de personas que me dijeran hazle así o de este modo, de este otro, sino que fuimos viendo, ensayando, probando, y al final de cuentas hicimos la editorial con un modelo ya más empresarial. Y a la par iba creciendo la editorial en número de publicaciones. Empezamos a publicarnos, como decía, a nosotros mismos, después a otros colegas, después a nuestros maestros, después a otras personas externas, a otros poetas, narradores nacionales, después extranjeros, y así ha ido creciendo, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo empezó ese asunto? Estamos hablando del año 1994, en Guadalajara. Eras todavía estudiante, creo. Yo era estudiante de letras todavía. Ajá. Y en ese momento se fundó la editorial y empezó a adquirir cierta relevancia. ¿Por qué? Porque se presentó ya como una editorial con una clara identidad, con una clara idea de establecer un catálogo. Y bueno, sobrevivió a los 3, 4 o 5 publicaciones, que es el promedio de sobrevivencia, digamos, de revistas y de editoriales, que no llegan al 4º o al 5º número. Nosotros en la actualidad te puedo decir que ya hemos publicado más de 200 títulos en físico, más de 100 libros electrónicos y una veintena de audiolibros, ¿no? También audiolibros. También audiolibros, sí. Platícanos de Arlequín. ¿Cuándo nace Arlequín? Bueno, Arlequín es justamente lo que acabo de mencionar, en el 94. ¿Ese era el colectivo? Sí. Arlequín nació de forma colectiva. Ajá. Se fue transformando, ahora es una empresa privada, ya la dirigen solamente los socios, es mi esposa y yo, Elizabeth Alvarado y yo somos los codirectores de la empresa. Esto sucedió más o menos en 2007, entonces llevamos ya 13, 14 años al frente de la editorial con este nuevo modelo. Y bueno, la editorial ha ido creciendo, como te decía, tanto en publicaciones como en modelo y forma de ser. No ha tenido una idea lineal. Digamos, si alguien se dedicara como a investigar todo este proceso, pues se dará cuenta que fue un proceso también de aprendizaje, ¿no?
en el que, bueno, la editorial pues sí se ha proyectado y ha crecido ampliamente. Una de las factores importantes, bueno, primero el privilegio de tener buenos lectores y la ayuda de los lectores y de adherentes y amigos de la editorial, nuestros propios maestros que en su momento fueron muy generosos con nosotros para darnos sus publicaciones, como ya decía, los lectores, los apoyos que hemos recibido a nivel federal en algunos momentos, y por supuesto la presencia en correspondencia con la Feria del Libro Internacional, que nos ha permitido realmente crecer e internacionalizar la actividad, ¿no? Has tenido publicaciones locales, universitarias, desde luego. Alguien les llama endogámicas, yo digo que malamente, pero bueno, has tenido publicaciones universitarias, sí, del Estado a nivel nacional, sí, y has tenido también publicaciones internacionales. Sí. Sí, en la editorial, han publicado, digamos, en el ámbito universitario, profesores universitarios que nos han propuesto sus obras. Aquí no creo que sea endogámico en ningún sentido, puesto que nuestra entidad es una entidad particular que hace una labor de extensión y de difusión amplia, y máxima ahora que contamos con la distribución de los libros en formatos electrónicos, que no solamente están en una plataforma, sino que están en todas las plataformas conocidas, y no solamente bajo un modelo de negocio, sino en bibliotecas, en servicios en streaming, es decir, por suscripción o en venta y descarga. Entonces sí, hemos publicado a varios académicos, hemos publicado algunas obras que estaban, por ejemplo, no es la palabra, digamos, descatalogadas en el sentido de que se había agotado la primera edición. Hacemos una segunda edición con las reformas necesarias y la volvemos a lanzar al mercado. Hemos publicado, sí, autores y académicos nacionales también e internacionales. Tengo entendido que tienes una colección muy importante que has publicado. Yo recuerdo que era CUSUR o CUNORTE, o los dos. No, mira, sí publicamos, ¿sabes? Hay una serie de libros que publicó Arlequín en colaboración con el CUSEA, con el INESER, que es una serie de libros que han aparecido allí. Hemos hecho también coediciones con CUSUR, también hemos publicado ahí académicos. Hemos recibido algún apoyo o algún convenio de coedición con algunas entidades de la Universidad de Guadalajara. Cuando se dan esta posibilidad de unir esfuerzos, digamos que los resultados siempre han sido muy positivos, ¿sí? Y estamos muy, digamos, receptivos a las nuevas propuestas que puedan surgir, por supuesto. Has publicado también para el Centro de Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias Sociales, aquí en Guadalajara. Aquí, sobre todo, fíjate que hemos puesto a nuestros servicios, digamos, o nuestros conocimientos al servicio del centro universitario. Más bien hemos ofrecido esos servicios a través de otra de nuestras editoriales, que es Editorial Página 6, sobre todo ahí. ¿Qué hace Página 6? ¿Cuándo surge Página 6 y qué hace? Página 6 surgió en 2009, justo después de que, digamos, Arlequín cobrara mayor relevancia y de que nos solicitaran muchos servicios editoriales por Arlequín, pero que creaban cierta confusión. Es decir, en Arlequín hay un catálogo definido, sobre todo literario y temas, digamos, de interés académico, como filosofía, sociología, ensayos de corte de investigación, y a veces personas que querían que hiciéramos su libro creían que se iba a publicar en Arlequín, pero solamente querían el proceso de edición. Entonces nosotros nos vimos en la necesidad de crear un nuevo sello muy versátil que pudiera satisfacer esas necesidades sin que implicara la publicación o en la editorial, que digamos literaria, ¿sí? A ver, amplíenos ese punto. Solamente querían la impresión, pero eso quiere decir que no hay un sello editorial. ¿No querían sello editorial? ¿Cómo está el asunto? Hay entidades que ellos incluso tienen sus sellos editoriales, por ejemplo, como la propia Universidad de Guadalajara, que solamente nos manda a hacer una corrección.
o un diseño de cubierta, o una exportación como libro electrónico. O particulares que querían alguno de estos procesos, pero que de pronto decían, pero me lo vas a publicar en Arlequín. Le decíamos, no, es solamente un servicio editorial que le voy a prestar. Bien. Entonces necesitábamos crear un sello distinto para diferenciar muy claramente de lo que estábamos hablando. Por eso se creó Página 6. O sea, si yo voy a Arlequín y solicito la publicación de mi libro en materia deportiva, en medicina deportiva, quiero que lo publique Arlequín, entonces Arlequín cuida su sello, cuida su imagen. Sí, probablemente Arlequín te diría, Gustavo, no, porque nosotros no tenemos colecciones de esa naturaleza, pero tenemos Página 6, la alternativa de Página 6, donde sí te podemos hacer tu libro, con mucho gusto. Interesante, o sea, abrieron la posibilidad a esa tendencia que se empezaba a presentar. Sí, porque además hay que decir una cosa, en Arlequín es una editorial que nosotros seleccionamos muy cuidadosamente lo que publicamos. No que no se entienda esto como una exclusión, sino que vigilamos que los temas, sobre todo en el ámbito estrictamente literario, sean los que más nos interesan, ¿sí? Porque alguien puede decir, oye, ¿cuánto cuesta publicar en Arlequín? De hecho, esa pregunta me lo han dicho. Es muy frecuente, ¿no? Sí, no, bueno, les digo, no cuesta nada. Bien, entonces te mando ahorita mis textos, mira, tengo este libro. Sí, pero claro, no cuesta nada, pero lo vamos a seleccionar nosotros. Y nosotros vamos a invertir en la publicación de la obra, pero solo en aquellas que nos interesen mucho, nos gusten. Allí nosotros invertimos nuestro dinero en ese tipo de obras. En cambio, en Página 6 es una empresa de servicios, es decir, allí se cobra todo lo que se hace. En Arlequín podemos no cobrar, ¿sí? O sea, publicamos lo que nos interese, claramente. Hay otros libros que, claro, necesitamos el apoyo de las entidades para poderlos publicar, ya sea que su naturaleza, como libros, exige un trabajo editorial muy complejo, que tú sabes que no es lo mismo de pronto corregir una novela a un libro de ensayos o múltiples referencias, que hay que corroborar perfectamente bibliografías, etcétera, o que su edición tenga unos requerimientos que nosotros no podemos cumplir, como ya sea un tiraje muy específico, etcétera. Bueno, ahí requerimos el apoyo institucional, sin duda. Bueno, amigos, estamos platicando con Felipe Ponce, Barajas, dice Andrea. El maestro Felipe Ponce, él es académico del Centro Universitario del Sur y nos está platicando sobre toda la riqueza que hay en la publicación y en la edición del libro universitario y no universitario. Vamos a un corte y regresamos, estamos aquí en La Luciérnaga. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Felipe Ponce Barajas, académico del Centro Universitario del Sur, sobre un tema interesantísimo, la cultura editorial. Él es académico de la carrera de letras de allá de CUSUR. Impartiendo esta materia novedosa, esta materia importante que le permite a las nuevas generaciones diseñar, preparar y publicar su libro, su revista y todos estos medios de comunicación que resultan indispensables en este tiempo. Felipe, vamos a platicar de esta nueva editorial que me estabas platicando fuera de micrófonos, que acabas de diseñar, porque tiene una tarea muy específica que me parece relevante, me parece importante. Sí, es una editorial que lanzamos días antes de esta pandemia que nos ha transformado completamente en esos últimos meses, pero alcanzamos a hacer el lanzamiento. Estuvo aquí nuestra asociada Rosa Serra, y junto con Elizabeth Alvarado y yo creamos este capítulo mexicano de una editorial que se llama Memorias Ediciones. La sede original está en Barcelona y nosotros nos encargamos de lanzarla en nuestro país como Memorias Ediciones México. Y es una editorial especializada en la redacción de libros de memorias o autobiografías.
y por supuesto en su publicación. Aquí lo novedoso es que las personas que quieran contar su vida no necesariamente deben tener conocimientos de escritura, de redacción, simplemente deben alistar sus recuerdos, hacer memoria, ver fotografías para recordar y estar afinando todos aquellos detalles de su vida, porque nosotros le mandamos a un biógrafo que será un escritor o periodista de ya solvencia, de amplia trayectoria, con una edad vital importante para que pueda dialogar correctamente con estas personas que generalmente suelen ser mayores y con la habilidad necesaria para conversar y quizá jalar el hilito de la vida y de las historias para poder llegar a ser la biografía de esta persona. Esta biografía la firma la persona que la está narrando en primera persona, es decir, el biógrafo no suplanta la autoría, es decir, el autor es el personaje. Es la persona, sí, es su autobiografía. Y claro, el crédito de la persona que entrevistó queda ahí muy pequeñito, por allá en la página legal, como debe ser, darle el crédito, pero realmente, obviamente las vivencias son de la persona. Nada más el biógrafo, ¿qué hace el biógrafo? Plasmarlas de manera ordenada, coherente, elegante, de una prosa muy legible, en el formato del libro, ¿no? Esa es la novedad de esta editorial, que es un modelo que no existe en nuestro país, que estamos lanzando en este 2020 y que hemos percibido también que hay una necesidad de contar. Bueno, originalmente, Felipe, cuando todo el mundo decimos quiero publicar mi libro, siempre pensamos en nuestra historia, ¿no? Sí. Siempre pensamos en lo que me pasó, en lo que me aconteció. Estamos en el programa de radio para Radio Universidad, pero voy a mostrar, este es un ejemplar de esta editorial, Memorias México, Memorias Ediciones, Capítulo México, que produjo ya Felipe, y Corazón de León, Historia de un gigante de El Bierzo. ¿Esa es la primera publicación que hacen? Es una de las publicaciones que aparecieron en Barcelona, en España. Ajá. Sobre todo de una persona muy, muy interesante, justamente de la región del Bierzo, que bueno, contó su vida a nuestros colegas de allá, y que bueno, lo tenemos aquí en México porque es uno de los ejemplos de lo que podemos hacer con nuestros connacionales, ¿no? ¿Cómo les ha ido con esta propuesta? Porque es antojable, es muy antojable. Sí, nos ha ido bien en muchos sentidos. No hemos todavía publicado porque estuvimos en medio de esta situación de la pandemia. He hecho muchas cotizaciones que se han ido, digamos, posponiendo, justamente porque las personas ahora prefieren priorizar, justamente por la incertidumbre existente todavía en el campo laboral, ¿sí? en el tema económico. Entonces, bueno, están latentes allí, y yo sigo trabajando y dando a conocer esta editorial porque sé que hay un sector de la población que sería muy proclive a necesitar estos servicios. Más allá de que sea un servicio que le permita a alguien tener su biografía así nada más en abstracto, nosotros lo vemos también como un legado que la persona le puede dejar a las nuevas generaciones, a su propia familia. Incluso lo vemos nosotros como una aportación desde el punto de vista sociológico e histórico, puesto que estas vidas particulares, al final de cuentas, nos dan una visión de la historiografía de una época que será muy importante en el futuro, ¿sí? No solamente lo vemos como un legado que es importantísimo, un legado familiar que le permitirá a la quinta generación saber quién era el patriarca, digamos, de esa familia, o la matriarca en ciertas épocas, sino que con el paso incluso de los ciclos será importante para aquellas generaciones que de pronto nosotros seamos el objeto de su estudio, ¿sí? Me recuerda mucho, este tipo de publicaciones se acercaría mucho a aquello que es la microhistoria, ¿no? Sí. Pero a una microhistoria muy familiar,
muy dirigida a un grupo social determinado, ¿no? Sí, pues recuerda tú que en la antigüedad de pronto llegamos a saber cuestiones, digamos, importantes que nos son reveladas justamente con documentos o con detalles de la vida cotidiana de las personas, y eso suele ser muy interesante. Digamos que la historia no está hecha solamente por los grandes acontecimientos, sino por aquellos elementos que pueden pasar incluso como desapercibidos, pero que son grandes detalles para entender justamente la vida en determinada época, ¿no? Digamos, ahorita viene a mi mente, por ejemplo, aquellos arqueólogos que han desentrañado, por ejemplo, recetas para hacer salsas que hacían, por ejemplo, los romanos, ¿eh? Entonces, actualmente hay incluso personas que se han dedicado a replicar ese tipo de salsas hechas a base de pescado, que eran muy comunes, por ejemplo, en la época del Imperio Romano. O las personas que hacen investigación, por ejemplo, en nuestras comunidades indígenas, del uso de los colores, cuyos pigmentos son de origen prehispánico totalmente, que algunos usos se han perdido y que otros perviven. En fin, ese tipo de detalles pequeñitos cobran una trascendencia importante. Yo creo que recogidos en un libro de memorias, pues cobran una relevancia especial. Además, ¿cuántas veces hemos lamentado la pérdida de un ser querido importante? Un abuelo, un tío, una tía, una abuela, una madre, muy importante, que se lleva consigo, lamentablemente, las historias de una familia, ¿sí? Así es. ¿Cuántas veces solamente conocemos una pequeña parte de una gran aventura vital, que apenas percibimos o recordamos algún aspecto, pero ya no conocimos los detalles particulares que dieron, que quizás son incluso tan o más importantes que el resultado final de esa gran situación? Es vidas que pasaron por vicisitudes tremendas, por guerras, por hambrunas, historias de éxito de muchas personas, historias de pobreza, historias de riqueza, etcétera. La vida está llena de ese tipo, y todas las vidas son importantes, ¿eh? Todas las vidas merecen ser contadas. Aquí no hay vida más importante que otra. Toda vida de un ser humano es una gran aventura, y justamente nosotros, en la editorial Memorias Ediciones, la ponemos a disposición para que puedan las personas interesadas lograr ese cometido. Oye, Felipe, me nace una pregunta. Cuando hacemos una publicación siempre hay un tiraje. Antaño eran tirajes de 1000, 2000 ejemplares. La dinámica ha cambiado. Luego se redujeron a 500, luego a 300. Pero en este caso de memorias, ¿cuál es el tiraje? Podemos hacer realmente desde un solo ejemplar. Ya he hecho libros, he hecho ediciones de un solo ejemplar, que en algún caso me ha dicho, yo solamente quiero uno y lo voy a guardar en mi caja fuerte. Venga, lo hacemos. Pero en las memorias el mínimo puede ser 50, incluso menos. He hecho tirajes de 30 ejemplares, 20 ejemplares. En el caso de las memorias entendemos que el tiraje siempre será pequeño porque en principio las personas lo quieren solamente para compartirlo en la familia. No es un elemento comercial. No siempre, sí puede serlo. También depende de la decisión y la voluntad de las personas, pero la mayoría de las veces es un libro de consumo privado, interno, que puede ser de un tiraje mediano de 200, 300 o muy pequeño de 50 ejemplares, pero solamente para la familia. Hay personas que sí lo desean, que sí desean dar a conocer la vida, no necesariamente porque sean personas de actividad pública, personas comunes y corrientes que sí quieren dar a conocer su libro ampliamente, y aquellas personas también que tienen un filón público, ya que sea que son artistas, son entidades de la cultura, del arte, de la política. Bueno, ellas sí querrán que su libro se difunda ampliamente, y bueno, eso lo podemos hacer, pero perfectamente. Más de alguien se preguntará, Felipe, la validez de estos libros. ¿Esta publicación tiene la validez de un libro como cualquier otro? Por supuesto, porque tienen un ISBN.
digamos que cumplimos todas las reglas que nos pone la ley del derecho de autor, es decir, que cada libro mexicano debe tener un sello editorial, un ISBN, que es el número de identificación internacional para los libros impresos o electrónicos, etcétera. Cumplimos con todas las formalidades habidas para la publicación de los libros. Bueno, pues amigos, esta es una nueva propuesta, es una propuesta interesante, porque siempre que pensamos en publicar, siempre que quiero hacer mi libro, estamos pensando precisamente en todos aquellos avatares que hemos transcurrido en la vida, lo que nos costó ingresar a la Universidad de Guadalajara, cómo nos formamos, a quién conocimos, con quién convivimos, claro, quiénes fueron nuestros maestros. Bueno, todo aquello representa entonces una oportunidad que puede quedar plasmada en un libro y en un libro formal. No sería solamente un diario como solía hacerse en aquellos viejos tiempos. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con el maestro Felipe Ponce Barajas, académico del Centro Universitario del Sur. Regresamos, vamos a un corte. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Felipe Ponce Barajas, académico del Centro Universitario del Sur, y estamos platicando sobre la cultura de la edición. Él es académico, él da clase de la materia de edición. Diseño editorial y diseño editorial y multimedia. Bueno, lo que implica toda una cultura con respecto a la publicación de libros, de revistas, de publicaciones periódicas, de publicaciones no periódicas, ensayos y todas estas cuestiones. Es importante la cultura editorial porque todos somos consumidores de historia, de ciencia, de literatura, en fin. Y hasta ahorita hemos comentado tres empresas que ha fundado Felipe. Una es Arlequín, la primera. Después tenemos Página 6 y ahora tenemos esta última que nos mencionó sobre las biografías. Memorias Ediciones. Memorias Ediciones, capítulo México. Muy interesante. Pero hay un tema muy particular, amigos, y es la supuesta muerte del libro. Se ha hablado mucho que con el nacimiento de las redes sociales, que las tecnologías iban a sepultar el libro. Pues no, es este elemento cultural, pareciera ser que está vivo, yo diría que está vivo, porque se adapta a las nuevas condiciones. Vamos a hablar entonces del libro electrónico. Cuando platicamos con algunos autores universitarios, a veces nos quedamos con la idea de que hacer un libro electrónico es hacer una copia, un PDF del libro y lanzarlo como presentación de esto. Pues no, el libro electrónico, el libro en los medios electrónicos es toda una cultura. El EPUB es un libro, sí, un formato de libro. ¿Hay otros más? Sí, hay otros más, pero el formato EPUB es, digamos, el más universal, el que ha significado un esfuerzo, digamos, de acuerdo entre muchas entidades internacionales para que este formato, con sus mejoras constantes, sea el que se privilegie en todos los dispositivos y en todas las formas de lectura electrónica. Sí, es un formato muy líquido, lo voy a decir de esta manera, porque permite que las palabras contenidas en un libro, en el libro electrónico, se adecuen, por eso le llamo yo que es un formato líquido, se adecuen al continente, que es, digamos, la pantalla, ya sea de un teléfono celular, un e-reader, una tableta, laptop, computadora misma, sí, cualquier dispositivo. Yo suelo recomendar que se lea en los e-readers o lectores de libros electrónicos
que no tienen reflejo y que no tienen color. Es decir, la tinta es negra y es tinta electrónica y es modificable en su tamaño y en su forma de la tipografía. Esta es otra de las ventajas de los libros electrónicos EPUB, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Pues miren, a ver, nosotros ahora, mi esposa y yo estamos mi esposa está en un taller de lectura de la propia Universidad de Guadalajara, que es el de la librería Carlos Fuentes, y allí cada quincena están leyendo libros. Bueno, pues nos llega la noticia, ahora vamos a leer este libro. Pues ¿dónde está? En tal editorial. ¿Y dónde lo conseguimos? Y ahora en la pandemia, que no había librerías abiertas, pues conseguíamos el libro con 2 clics en el libro electrónico, ¿no? En el e-reader. Ya nosotros conectados en este caso al sistema de Amazon, que es, digamos, la empresa más grande. No es la más importante, hay muchas otras empresas como Kobo o las librerías como Gandhi, etcétera, etcétera, que proveen de estos servicios y de estos libros, ¿no? Así es que es un abanico de posibilidades impresionante. En el ámbito académico está cada vez cobrando mayor importancia, además, porque los investigadores pueden hacer uso de estas plataformas, distribuir sus libros, ser potencialmente leídos por otros académicos o por público diverso, pero si son otros académicos pueden ser citados también. Que es uno de los intereses de la investigación. Haces tu publicación y esperas la citación. Sí. Y aquí el reto es, bueno, ¿y cómo se informa que fue citado, que fue revisado? Claro, porque si un libro nada más lo imprimes con 300 ejemplares, que es lo más común del mundo, y esos 300 ejemplares se los lleva el académico a su casa, pues ¿quién se va a enterar que publicó esos libros? Solamente... ya lo verás vendiendo libros por los pasillos de la universidad o en los congresos, ¿no? Sí, digo, y no está mal, está bien en los congresos, por supuesto, pero entendamos que el alcance es muy, muy limitado. Uh-huh. En cambio, en el libro electrónico, por ejemplo, en los servicios que provee mi empresa, que es Página 6, el libro puede llegar a bibliotecas de muy diversa geografía, es decir, la Biblioteca de Santiago de Chile, bibliotecas españolas, en países de lengua donde no se habla español, también llega, donde hay convenios, o puede estar en servicios de lectura por suscripción. Es decir, por ejemplo, algunos académicos a los cuales les he hecho su libro en estos momentos de pandemia ya suman, por ejemplo, miles de descargas de sus libros. Ayer nada menos estaba dándole cuentas a una periodista que hizo justamente un libro sobre el tema de la tanatología y cómo recuperarse después de la pérdida de un ser querido. Cuenta sus experiencias. Ese libro lo lanzó el día 4 de julio. A la fecha del día de ayer, por ejemplo, que estamos a mediados de agosto, contaba casi 6,000 descargas. Muchísimo. 6,000 descargas. ¿Y en dónde? Sobre todo en Colombia, curiosamente. Y ella sorprendida me decía, oye, pero yo no tengo conocidos en Colombia. Pero en Colombia sé que hay una cultura de libros electrónicos mayor que la que tenemos desgraciadamente en México. Colombia, Chile, en Argentina, en España, en Venezuela, en Estados Unidos, en Dominicana, en Alemania. Es decir, estaba su libro causando cierta atención en esos países. Luego, ¿qué pasa con esas descargas? Son descargas de libros electrónicos muy bien cuidadas, en el sentido de que se descarga un dispositivo de lectura, puede ser teléfono, los que mencioné, tabletas, pero ese libro que se descarga no se puede volver a reenviar, ni se puede cortar, ni se puede pegar, ni se puede copiar. No se puede hacer, digamos, un uso distinto al de la lectura. En ese sentido, el libro está protegido, tiene un candado que llamamos DRM. Es un poco como las películas que vemos en las plataformas como Netflix. Vemos una película, la vemos en nuestra televisión, pero no significa que nos apropiemos de ella, o que la grabemos, o la guardemos, o la distribuyamos a alguien más, ¿no? Uh-huh. Simplemente la leemos. Es un poco lo mismo acá, ¿sí? Entonces, esta publicación no la puedes guardar tú. La puedes leer, pero no la puedes guardar. Digo, si la compras es tuya
Haces tu libro para electrónico. Siempre, sí, para siempre, digamos. Pero lo que no se puede hacer es, y se puede, bueno, la quiero prestar para que la lea otra persona, le presto el dispositivo a aquella otra persona. Lo que no puedo hacer es reenviarla por correo electrónico. Esto quiere decir, Felipe, de que, por ejemplo, yo tengo el libro en mi teléfono y no lo puedo pasar a mi computadora o a mi tableta. Ah, no, sí, eso sí ¿Sí? se puede hacer, porque hay unos estándares, hasta donde yo sé, lo puedes poner hasta en 6 dispositivos, porque se entiende que estamos rodeados de dispositivos. Puedes relacionar la cuenta de suscripción a tu plataforma, de preferencia, y puedes relacionar tu teléfono móvil, el e-reader, la computadora, y en esos dispositivos, claro, los que tú controlas, los puedes leer, por supuesto. Una nueva cultura de la publicación, una nueva cultura de la lectura. Sí, pero es una cultura nueva, pero no es distinta a lo que conocíamos antes. Es decir, Déjame platicarte, Felipe, la experiencia que tenemos por ahí en el Centro de Ciencias de la Salud, cuando platicamos con algunos autores y nos entregaban su libro, por ejemplo, en hojas ya impresas, en tamaño de carta, las páginas numeradas, es más, diseñada hasta la portada, ¿no? Ellos hacían prácticamente el libro, tenían esa cultura, ¿no? Y era muy complicado decirles, usted nada más tenemos el texto en tamaño de letra, etcétera, etcétera, y nosotros lo acomodamos. Pero eso en el formato electrónico ya no existe. No, ya no existe, se pierden esos, digamos, pretendidos diseños editoriales que, digamos, en el papel tienen una función muy clara, que es leer cómodamente, que esa misma función está presente en los libros electrónicos, con las modalidades de que el lector, la persona que lee, puede modificar a su antojo y a su gusto, ya sea una tipografía grande, es decir, para las personas incluso que tienen cierta debilidad visual, bueno, pueden crecer la tipografía, hacer una tipografía de plano enorme, para leerlo con comodidad, o quien lea con solvencia un texto con tipografía muy pequeñita lo puede poner así. Sí, esas cuestiones, digamos, ya no son un problema y están adecuadas a la voluntad de las personas. Oye, Felipe, nos queda ahí un poquito tiempo. Sí. No quiero dejar de preguntarte, ¿qué es más caro? ¿Qué tan caro es publicar en electrónico, en impreso? No. Hablaste de plataformas, de colocar el libro en plataformas. Yo como académico quiero publicar mi libro y lo quiero colocar en plataformas. ¿Es más caro? No. ¿Es un reto? ¿Qué es? Es mucho más barato, mucho más barato. Digamos que, por ejemplo, lo que usualmente yo cobro es la exportación, es decir, la conversión al libro electrónico. Y de hecho la transmisión, digamos, la distribución es realmente, digamos, esa no tiene costo, no cobro membresías ni nada por el estilo, sino que, bueno, si lo venden es un porcentaje de la venta, ¿sí? Nada más. Y no es un modelo el más accesible en este momento. La edición se ha ido, digamos, de algún modo abaratando en la impresión. Sigue siendo alto la corrección y el diseño, puesto que son elementos en donde actúa un factor humano y un conocimiento muy amplio. Digamos, quien lee debe tener un conocimiento de la lengua profundo. Y en ese sentido la corrección y eso, más que abaratarse, ha ido creciendo porque se está valorando cada vez más el trabajo humano. Pero en otro sentido, lo que sí se ha abaratado, digamos, es la distribución de lo electrónico, porque las plataformas electrónicas ya están, funcionan y están pues al alcance de todos. Y eso cada vez es, sí, relativamente más accesible, barato para todos, ¿no? Muy bien. Felipe, una última pregunta. Yo quisiera preguntar más, creo que vamos a dejar un programa pendiente, ¿qué te parece? Con Para muchísimo hablar de la gusto. publicación electrónica, porque me estoy quedando con muchas dudas. Pero bueno, tengo entendido que tienes entonces un catálogo de publicaciones en Arlequín, interesante, inclinándose a la literatura. Sí, Sí, así ¿dónde es. podemos consultar ese catálogo? Está en arlequín arroba, el correo electrónico es arlequín.mx para quien quiera establecer contacto. La página web es www.arlequin.mx. Esa es nuestra página web, ahí está todo nuestro catálogo, lo pueden revisar, se puede comprar y se manda a domicilio sin ningún Ahí en la problema. página te solicitamos. Se puede comprar, es muy fácil, se siguen los pasos, se compra y se genera una orden. No hay que dar números de tarjeta ni nada, se genera una orden que uno puede ir al banco, al Oxxo, o pagar uno mismo desde sus dispositivos digitales, que quienes ya tienen cuenta en su teléfono lo pueden hacer, o ir al banco también, ¿no? Y todo esto se genera automáticamente y se mandan los libros por mensajería o se entregan
vía mensajero en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno amigos, pues esta es la conversación con Felipe Ponce Barajas, académico del Centro Universitario del Sur, y toda esa propuesta que nos hace en materia de cultura editorial, en la cultura para la publicación. Ya hablamos de 3 tipos de publicaciones: la biográfica, hablamos de la publicación tradicional que venía haciendo con Arlequín, y los servicios editoriales, que luego es un tema importante comentarlo para diferenciar qué es lo que contratamos, qué es lo que queremos, si queremos la corrección, el diseño editorial, si queremos la distribución, en fin, todos esos elementos. No deje de leer, no deje de revisar las publicaciones que tiene Felipe en su página en Arlequín, y bueno, ya lo dijo él, se lo puede llevar hasta domicilio. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos ustedes, y una felicitación a todos los compañeros del sindicato de académicos. Un placer haber estado con ustedes, amigos, con Felipe Ponce. Esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos a la siguiente. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.